I think everybody sitting at home wants the answer to the same question. Did you murder your wife? No, I did not. And I had absolutely nothing to do with her disappearance. And use the word murder, and yeah, I mean, that is a possibility. It's not one we're ready to accept, and it creeps in my mind late at night and early in the morning. And during the day, all we can think about is the right resolution is to find her well. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso muy conocido que ocurrió en 2002 y que está de nuevo de actualidad gracias al documental que ha hecho Netflix. Así que como este vídeo es muy largo, no me enrollo más y empezamos. La mujer de la imagen era Lacey Denise Rocha, nacida el 4 de mayo de 1975 en California. Hija de Dennis y Sharon, tenía además un hermano 4 años mayor llamado Brent, al que estaba muy unida. Durante los primeros años, los Rocha vivían en una granja lechera de Escalón, California, donde Lacey y su hermano disfrutaban ayudando a sus padres. Antes de cumplir los 10 años, los Rocha se divorciaron en buenos términos y Sharon se fue a vivir con sus hijos a una casa de Modesto, mientras que los fines de semana los niños los pasaban en la granja con su padre. Sharon volvió a contraer matrimonio con un hombre llamado Ron Gransky, con quien tuvo 2 hijos más. Se sabe que Ron jugó un papel importante en la crianza de los hijos mayores de Sharon, tanto que para ellos era como un segundo padre. De Lacey cuentan que era muy extrovertida y que esto le llevó a hacer muchos amigos durante la secundaria. Tras graduarse, se matriculó en la Universidad Politécnica de California con especialización en horticultura ornamental, ya que desde niña su pasión era la jardinería y quería dedicarse a eso. Durante su primera etapa universitaria, Lacey solía ir a un restaurante de Morro Bay llamado Pacific Café para ver a una amiga que trabajaba allí. Esta amiga tenía un compañero llamado Scott Peterson que había llamado su atención. Todos cuentan que la primera vez que le vio, Lacey quedó tan prendada de él que le dio su número de teléfono y que incluso le dijo a su madre que había conocido a su futuro marido. Scott y Lacey comenzaron a salir. Él parecía el hombre perfecto porque la colmaba de atenciones y flores. Sin embargo, la realidad era bien distinta. Scott Lee Peterson nació el 24 de octubre de 1972 en San Diego, California. Hijo único de Lee y Jackie, se sabe que sus padres tenían otros hijos de relaciones anteriores y que todos se llevaban muy bien. Scott se crió en un suburbio de San Diego y fue un estudiante modelo, además de un ávido golfista, algo a lo que, por cierto, quería dedicarse en el futuro. Tras graduarse en la escuela secundaria, pasó un semestre en la Universidad Estatal de Arizona, antes de regresar a casa para asistir al Cuesta College de San Luis Obispo. En el 94 se matriculó en la Universidad Politécnica de California para así especializarse en negocios agrícolas. Scott compaginaba sus estudios con el trabajo en el restaurante de Morro Bay, donde conoció a Lacey. La pareja estuvo saliendo durante un tiempo y luego se fueron a vivir juntos a un apartamento del campus. El 9 de agosto del 97, coincidiendo con el final de su etapa universitaria, contrajeron matrimonio y hay que decir que durante la ceremonia a todos se les veía radiantes. Por aquel entonces, Scott voluntariamente dejó de perseguir su sueño de convertirse en golfista profesional a favor de una carrera más segura en los negocios. Lacey, por su parte, continuó con sus estudios en horticultura. La pareja era aparentemente muy feliz y de hecho eran la envidia de todos, pero lo que nadie sabía era que al principio de su matrimonio Scott mantuvo relaciones
relaciones con 2 chicas del campus de las que ya hablaré más adelante. Después de graduarse en la universidad, Scott y Lacey abrieron una hamburguesería en San Luis Obispo, a la que llamaron The Shack. El negocio les iba muy bien, especialmente los fines de semana. Sin embargo, a pesar del éxito, en octubre del año 2000, el matrimonio decidió venderlo para regresar a Modesto y así estar más cerca de la familia de la chica. Ya en Modesto, Scott comenzó a trabajar en una empresa de fertilizantes y Lacey aceptó varios trabajos como maestra sustituta. Según su madre, la joven estaba muy enamorada y le hacía especial ilusión ser la ama de casa perfecta. En esa época, el contacto con sus amigos y familiares era continuo, y aunque Scott con su carácter introvertido no parecía participar mucho, todos se daban por satisfechos al ver que ella era muy feliz. Uno de los sueños de Lacey era convertirse en madre, pero para su disgusto, Scott no quería tener hijos. Finalmente, el hombre cambió de opinión y tras varios intentos, en mayo de 2002, la pareja anunció que estaban esperando un niño al que tenían pensado llamar Connor. La fecha del parto estaba prevista para febrero de 2003, pero por desgracia, ese momento nunca llegaría. La tarde del 24 de diciembre de 2002, Scott llamó a la familia de Lacey para ver si estaba con ellos. Esa mañana, él había planeado ir a jugar al golf, pero a su regreso no encontró ni rastro de su mujer. Por no hablar de que los vecinos habían encontrado a Mackenzie, su perro, vagando solo por los alrededores con su correa de paseo. Como ni la familia ni los amigos sabían nada de ella, fue el padrastro de la chica quien inmediatamente denunció la desaparición a la policía. Varios agentes fueron a la casa de los Peterson y allí descubrieron que dentro de un armario la mujer se había dejado su bolso con la documentación y las llaves. Con esto y el detalle del perro suelto, parecía que Lacey había salido a pasear y que durante el trayecto le había ocurrido algo malo. A las pocas horas, Scott fue entrevistado en comisaría y hay que decir que aquí hubo varias cosas que llamaron la atención de los detectives. Yeah. 4 or 5. I guess it's 5. They were married in 97. So you were married in 97? I believe so. What concerns me most is doing anything I can to further progress. I appreciate that. And I don't want you to hold it against me. I mean, sometimes I hate asking. You got to do it. But I do. I really do have to do it. And Para empezar, el hombre con las manos en los bolsillos se mostró frío, tranquilo y arrogante, pero para nada manifestó preocupación por la desaparición de su esposa embarazada de 8 meses. Por si esto fuera poco, al principio Scott declaró que esa mañana había ido a jugar al golf, pero luego cambió de versión y dijo que como hacía mal tiempo, había ido a pescar al Berkeley Marina para probar la barca que se había comprado el 9 de diciembre y de la que ningún familiar tenía conocimiento. Lo curioso es que este lugar estaba a 1 hora y media en coche de su casa, por lo que para los investigadores no tenía mucho sentido ir tan lejos para probar una embarcación. Scott también contó a los agentes que vio a Lacey por última vez en su casa a las 9:30 de la mañana mientras veía un programa de cocina y que tenía planeado hornear galletas, hacer unas compras y sacar al perro. Después de pasar el día en su barco, la llamó por teléfono y como ella no contestaba, le dejó un mensaje que decía lo siguiente: «Hola hermosa, son las 2:15, me voy de Berkeley». Continuando con la cronología de Scott, nada más llegar a su casa, vio el coche de Lacey estacionado en la puerta, pero de ella no había ni rastro. El hombre afirmó que una vez dentro se duchó, puso una lavadora con la ropa que había llevado ese día y comió pizza con un vaso de leche. Al terminar, llamó a los amigos y familiares de Lacey para anunciarles que ella había desaparecido. La búsqueda por los alrededores de la casa de Lacey comenzaron de inmediato, centrándose sobre todo en el parque donde ella solía pasear al perro. Sharon, quien estuvo ayudando desde el principio, contó tiempo después que en una de estas búsquedas vio a su yerno a unos metros de distancia y que cuando le llamó fue ignorada por completo. Pero no solo en esa ocasión, y es que tanto en la casa de su hija como en las posteriores búsquedas, el hombre mantuvo la distancia con ella. El 25 de diciembre, la policía y los bomberos de Modesto ampliaron su radio de acción utilizando muchos más recursos. A partir de aquí,
así, incluyeron helicópteros, unidades a caballo y en bicicleta y rescate acuático en balsas. Se sabe que había un total de 30 oficiales junto con los familiares de Lacey y voluntarios, pero aún así no encontraron ni rastro de ella. Es importante mencionar que los agentes registraron la casa de los Peterson de manera exhaustiva y que aún así no hallaron señales de ningún delito ni tampoco de entrada forzada. Un detalle que no les pasó desapercibido fue que en el historial de su ordenador vieron que Scott había consultado las corrientes de Berkeley Marina en lugar del tiempo. Esta búsqueda tampoco cuadraba por un motivo de peso, y era que ya le había dicho a todo el mundo que la mañana del 24 de diciembre tenía planeado ir a jugar al golf. El siguiente registro se produjo en el almacén donde el hombre tenía la barca con la que había salido a pescar, y hay que decir que ahí encontraron varias cosas interesantes. Para empezar, allí estaba su licencia de pesca expedida el 20 de diciembre, junto con un anzuelo sin usar comprado también ese día. Además, había un ancla sin cuerda, una lona, varios paraguas y unos alicates con un pelo largo y negro. Tras compararlo con un cepillo de Lacey, se determinó que ese cabello le pertenecía a ella. El caso enseguida saltó en los medios de comunicación y se hizo tan mediático que 1.500 voluntarios se inscribieron para ayudar a la familia. Como era mucha gente ayudando, al final se instaló un centro de mando en el hotel Red Lion. En este lugar se distribuía información y carteles con la foto de Lacey, además de cortar cintas amarillas y azules que después pegaban por toda la ciudad para crear conciencia. We'd like to thank all of you for being here and helping us trying to find our daughter. And we'd just like to send a message out there that whoever has her, please, please, please let her go. Bring her back to us. We love her so much. We want her back. Please, let us have her back. Yes. We want her and our grandson home safely and immediately, so please bring her back to us. Mientras que la familia y los amigos de Lacey se dejaban la piel para encontrarla, Scott se mantenía en un segundo plano, pero no solo eso. El hombre no quería hablar con los medios, y mucho menos que su foto se publicara en la prensa, alegando que en quien tenían que centrarse era en su mujer. Cuando parecía que estaban en un callejón sin salida, el 30 de diciembre de 2002, los agentes recibieron una llamada que lo cambió todo. El 30 de diciembre de 2002, una mujer de Fresno llamada Amber Frey se puso en contacto con los agentes que llevaban el caso para decirles que ella era la novia de Scott Peterson. Amber, de 28 años, madre de una hija pequeña y masajista de profesión, contó que una amiga le había presentado a Scott en noviembre de 2002 y que a partir de ahí iniciaron una relación. El hombre en todo momento le dijo que no estaba casado, hasta que esta amiga se enteró por un conocido del hombre que no era cierto y se lo contó a Amber. Decepcionada, Amber se enfrentó a Scott para saber la verdad, y lo que él le dijo dejó a los investigadores en shock. El 9 de diciembre, justo cuando compró la embarcación, Scott le confesó a Amber que había estado casado, pero que esas iban a ser sus primeras navidades sin su difunta esposa. A esto añadió que no le había contado la verdad para no estropear su relación con un episodio tan doloroso. Amber le creyó y continuó con él. Se sabe que la pareja hablaba todos los días por teléfono, pero que no se veían mucho porque Scott se pasaba el día viajando por su trabajo. Obviamente, esto era mentira, porque el hombre estaba en casa con su mujer. Amber mostró a los agentes varias fotos con Scott, pero sin duda la más significativa era la de una fiesta de Navidad a la que acudieron juntos poco antes de la desaparición. Ese día, Lacey creía que su esposo estaría fuera por trabajo y fue sola a otra fiesta que organizaron sus amigas. Allí se tomó su última foto y también sus seres queridos la vieron por última vez. Convencidos de que Scott había estado planeando acabar con su esposa desde el día 9, los agentes comenzaron a grabar todas sus llamadas y le pidieron a Amber que continuara hablando con él para ver si le confesaba el paradero de la mujer. Las conversaciones con Scott continuaron sin él saber que estaba siendo grabado. En varias de ellas se puede escuchar al hombre declarando su amor por Amber o diciéndole que estaba celebrando el Año Nuevo en París, mientras que ella sabía por la televisión que estaba en las vigilias por su esposa.
Amber. Hey, Happy New Year's. I'm near the Eiffel Tower. New Year's celebration is unreal. The crowd is huge. Los Peterson apoyaban a su hijo sin cuestionarse nada, y mucho más cuando se enteraron de que el día de la desaparición se había producido un robo justo en la casa de al lado. Al final se demostró que los ladrones no tenían nada que ver con Laci, pero para ellos eran los culpables. Sin embargo, los Rocha ya dudaban de Scott. Es verdad que durante días le estuvieron apoyando delante de los medios, pero cuando se enteraron por los agentes y la prensa de la existencia de Amber, cortaron todo contacto con él. La aparición de Amber en escena supuso más carnaza para la prensa, sobre todo porque ella era la amante de un hombre cuya mujer había desaparecido. Para parar el acoso, los investigadores le aconsejaron que diera una rueda de prensa contando su verdad. Okay, first of all, I met Scott Peterson November 20th, 2002. I was introduced to him. I was told he was unmarried. Scott told me he was not married. We did have a romantic relationship. When I discovered he was involved in the Laci Peterson disappearance case, I immediately contacted the Modesto Police Department. I am very sorry for Laci's family and the pain that this has caused them. And I pray for her safe return as well. Scott vio la rueda de prensa, pero aún así siguió hablando con ella como si no pasara nada. Al final, y viendo que no podía sacar nada de información, Amber cortó todo tipo de contacto con él. Las declaraciones de Amber hicieron que otras dos mujeres contaran información a los agentes. Según ellas, mientras estaban en la universidad, Scott, que ya estaba casado, había salido con ellas sin mencionarles ese detalle, y que cuando se enteraron rompieron con él. Se desconoce si Laci alguna vez descubrió los escarceos de su marido. La mala fama hizo que Scott concediera varias entrevistas a los medios, que por cierto le hicieron quedar aún peor. There wasn't a lot of anger? No. Do you really expect people to believe that an 8.5-month pregnant woman learns her husband has had an affair and is saintly and casual about it? Accommodating? Makes a peace with it? Well, you don't know. No one knows our relationship but us. En las siguientes semanas, la búsqueda se centró en las aguas de Berkeley Marina, hasta que de repente hicieron un descubrimiento. Un sonar detectó lo que parecía ser un cuerpo. Sin embargo, cuando los buzos fueron a por él, comprobaron que era un ancla. La madre de Scott le confirmó a su hijo la noticia dejando un mensaje en su contestador automático, y el hombre, que no sabía que estaba siendo grabado por los agentes, emitió un sonido de alivio. A pesar de todo esto, no podían arrestarlo, ya que no había cuerpo y las pruebas en su contra solo eran circunstanciales. Pero todo cambió el 13 de abril de 2003. Ese día, una pareja que paseaba a su perro encontró en una orilla pantanosa de la bahía de San Francisco un feto masculino sin vida. Este lugar estaba muy cerca de donde Scott dijo que había ido a pescar la mañana de la desaparición. 24 horas después y a poco más de 1 kilómetro de distancia, las autoridades encontraron un torso en muy mal estado que llevaba lo que parecía ser un vestido de embarazada. Finalmente, el 18 de abril, un análisis confirmó que se trataban de Laci y Conner. Discovered 2 bodies. There is no question in our minds that the unidentified female is Laci Peterson. The unidentified fetus is the biological child of Laci and Scott Peterson. Ese mismo día, Scott fue arrestado mientras conducía por La Joya, un lugar que, por cierto, está a unos 45 kilómetros de la frontera con México. Aunque tanto él como su familia afirmaron que iba a jugar al golf, lo cierto es que el hombre ya había cambiado de aspecto. Y no solo eso, en el maletero de su coche encontraron $15,000 en efectivo, tarjetas de crédito, pastillas Viagra, 4 teléfonos móviles y un equipo de acampada, entre otras cosas.
cosas. El 21 de abril, Scott fue acusado de 2 delitos graves de asesinato con premeditación y circunstancias especiales. Por todo ello, el hombre se declaró inocente. Por aquella época, la presión mediática era tan fuerte que en enero de 2004 un juez decidió trasladar el caso al condado de San Mateo para que así Scott Peterson pudiese tener un juicio justo. De su defensa se encargaron los abogados Rick Distaso y Mark Geragos, quien ya tenía un amplio historial en defender casos muy mediáticos. El juicio comenzó en junio de 2004. En él, la fiscalía describió a Scott como un hombre infiel que quería finalizar su matrimonio con Lacey y además no quería ser padre. Esto le llevó a planear lo que creía que era el crimen perfecto. Según su teoría, Scott acabó con su mujer en su casa privándola de aire. Luego llevó el cuerpo hasta el garaje, lo metió en su coche y lo trasladó hasta el almacén donde tenía su embarcación. Una vez allí, lo cubrió con la lona y los paraguas para llevarlo junto al barco hasta el Berkeley Marina. Además, algo que no he mencionado es que fabricó 4 anclas, 3 de las cuales no se encontraron porque seguramente las utilizó para lastrar el cuerpo. El forense declaró que no pudieron determinar cómo murió Lacey, ya que lo que quedaba de ella estaba en muy mal estado por culpa de la exposición al agua salada y los animales marinos. A esto añadió que seguramente el feto se separó del cuerpo de su madre poco antes del hallazgo, de ahí que estuviese en mejor estado. La defensa, por su parte, utilizó este informe y que solo había pruebas circunstanciales para asegurar que alguien, siguiendo algún tipo de ritual, se había llevado a Lacey por la fuerza para retirarle el bebé. Cuando parecía que todo estaba perdido, llegó el turno para declarar de Amber Frey. La mujer, de manera firme y contundente, contó lo que todos ya sabemos, como por ejemplo que Scott no le dijo que estaba casado y que antes de desaparecer Lacey le confesó que era viudo. Esto, unido a las llamadas que grabaron los agentes, fue determinante para el jurado. Yeah, and I deserve to understand an explanation of why you told me you'd lost your wife and this was the first holidays you'd spend without her. That was December 9th. You told me this, and now all of a sudden your wife's missing? Are you kidding me? Scott fue declarado culpable del asesinato en primer grado de Lacey y también de asesinato en segundo grado de su hijo por nacer. Por todo ello, el 12 de noviembre de 2004 fue condenado a la pena capital. Luego se supo que durante la lectura de la sentencia, el juez definió sus actos como crueles, indiferentes, despiadados e insensibles. Como datos adicionales, decir que en 2013 la madre de Scott falleció de cáncer. Luego, en 2018, tanto el padre como el padrastro de Lacey fallecieron en meses diferentes, dejando otro gran vacío en sus familiares. Durante años, Scott, apoyado en su familia, siguió apelando la sentencia y defendiendo su inocencia. Finalmente, en noviembre de 2020, la pena capital fue anulada en favor de cadena perpetua. En 2022, sus abogados solicitaron un nuevo juicio al enterarse de que un miembro del jurado había mentido en sus antecedentes, pero para alivio de todos se lo denegaron. Hace unos días, y coincidiendo con la publicación del caso en Netflix, Scott, de 51 años, concedió una entrevista desde prisión. En ella volvió a insistir que era inocente y anunció que en breve saldría otro documental contando su versión de los hechos. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.